Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de temas que traemos acá los domingos en la tarde. Carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y este ya es el mensaje número 7. Entramos a ver el mensaje número 7. Estamos en el capítulo 2, confiando en Dios. Hoy terminamos este capítulo 2. El tema que estamos llevando es la justificación por la sola fe. Esta sería la segunda parte. Dado que hace 8 días, hace 15 días veíamos Pablo enfrenta a Pedro y veíamos cómo Pablo expone la justificación por la sola fe. Era lo que estábamos viendo hace 8 días. Y en tercer lugar vamos a ver hoy cómo Pablo defiende la justificación por la sola fe. No solamente que Pablo expone la justificación por la sola fe, sino que vamos a ver cómo ahora la defiende. Entonces yo quiero conectar, hermanos, esta lectura, Gálatas capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 14, tengo acá el 17, pero vamos a leer del 14 mejor, para hacer la conexión de lo que creemos. Versículo 14 al 16 vemos cómo Pablo expone la justificación por la sola fe, pero del 17 al 21 vamos a ver cómo Pablo defiende esa justificación por la sola fe. Recuerde que cuando Pablo expone a Pedro, luego él dice, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Luego dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí tenemos al apóstol Pablo ahora en su defensa de la justificación por la sola fe. Decíamos que la reforma y el grito de la reforma es esa: la justificación es por la sola fe. De hecho, es una de las 5 solas que manejamos, porque la justificación no puede ir acompañada absolutamente de nada en el humano, en el hombre, en el creyente. Es única y exclusivamente una obra de Dios. Muy importante que entendamos eso. Ahora, el hecho de que somos justificados por la sola fe, como los reformadores han dicho, la fe sola no quiere decir que esté sola. Es decir, somos justificados por la sola fe, pero somos justificados para buenas obras. Y es que este es el punto, ahí es donde la gente confunde, y ahí es donde los judaizantes que estamos analizando habían confundido. Ellos, los judíos, al entender que la ley de Dios era eterna, que la ley de Dios es perfecta y que Dios demanda, estoy hablando de la ley moral, y que Dios demanda el cumplimiento de la ley, ellos no podían aceptar que solamente por la fe en Jesucristo y ya. Porque algunas personas en ese tiempo y ahora también lo hacen. No, ya soy justificado por la sola fe, ya, pare de contar, ¿y ahora qué voy a hacer? Tranquilo. Entonces,
Ahí es donde está el problema con muchas personas. No, pero la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de buenas obras, la Biblia habla de guardar la ley. Entonces, ¿cómo le hago a esto? Entonces, hermanos, el punto es este. Somos salvos única y exclusivamente por la fe, pero somos salvos para producir buenas obras. Las buenas obras no me salvan, solo la fe. Pero las buenas obras son la evidencia de que soy salvo. La santidad no me salva. Me salva la justicia de Cristo solamente. Por la fe en la justicia de Cristo. Pero al tener la justicia de Cristo, entonces el resultado es la santidad. No que la santidad me salve, sino que la santidad es el resultado de la justificación por la sola fe. Es decir, yo soy salvo por la sola fe. Porque si la santidad me salvara, si el guardar los mandamientos me salvara, si el servir al Señor me salvara, si el ir a la iglesia me salvara, si orar me salvara, si crecer en la escritura me salvara, si todas estas cosas me salvaran, entonces el ladrón en la cruz no hubiera podido ser salvo. Porque él no tuvo tiempo para hacer nada de eso. Eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que saberlo llevar. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de explicar acá, dado que los judaizantes se fueron al extremo. No, pero no puede ser que sea la sola fe, hay que añadirle obras, hay que también mostrar obras para ser salvo. Y ahí es donde está el punto, hermanos. Yo soy salvo solamente por la fe, pero esa salvación debe producir obras, debe producir santidad. Al punto que nosotros hemos llegado, no sé si de alguna manera legalistas, a decir, yo me canso de decirlo, que si no tiene obras no es salvo, que si no tiene santidad no es salvo. Y aún esa afirmación tiende a ser peligrosa, porque pareciera que estoy diciendo que la salvación es por la santidad o por las buenas obras. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. Somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo, amén, por la gracia de Dios. Somos justificados solo por la fe, eso es lo que Pablo quiere decir. Ok, quiero tratar 4 cosas en esta tarde. Pablo defiende la justificación por la sola fe. Lo primero que voy a tratar es que el verso 17 que vamos a leer ahora, que define la justificación por la fe, es bien difícil. Es uno de esos textos que uno no quisiera predicar. Recuerda que el 16 viene diciendo, del 14 lo leí anteriormente, pues el 16 dice, sabiendo que nosotros somos justificados únicamente por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado. Cuando Pablo dice eso, entonces dice el 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, y este buscamos está involucrando obviamente a Pablo, a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles, pero más que todo a esos judaizantes, y entra Pablo allí. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, como es un texto bien difícil, yo traigo 3 versiones más a ver si la podemos captar. La nueva traducción viviente del mismo versículo dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Ahí se como que la enredó más. La traducción al lenguaje actual, vamos a ver si nos ayuda. Dice: nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Y la nueva versión internacional de este texto dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Lo voy a volver a leer.
Nueva Versión Internacional. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Bueno, el pastor MacArthur entonces ahí dice lo siguiente con relación a ese pasaje, que es bien difícil. Dice, y él va a hablar de unos puntos acá y yo los voy a leer. Dice, hablando del apóstol Pablo, cómo entendió eso. Su primer punto consistió en mostrar que si los judaizantes estaban en lo correcto con su doctrina, según la cual los creyentes se salvan en parte por guardar la ley ceremonial de Moisés y además siguiendo obligados a cumplir esa ley para mantener su salvación, en ese caso, aún antes de que los judaizantes llegaran a Antioquía, Pedro, Bernabé y todos los demás creyentes judíos, incluido Pablo, habían caído otra vez en la categoría de pecadores, dice John MacArthur, por haber comido junto a cristianos gentiles y tener compañerismo con ellos. ¿Cuál era la acusación que se le estaba haciendo a Pedro? Pedro era tan libre en la justificación que luego él va y come con los gentiles. Esa es la idea. Era tan libre que él come con los gentiles. Pero ahora los judaizantes, cuando llegan, él se retrae, ¿se acuerdan? Y él está viniendo acá. Entonces, ahí está presentando un problema. Porque si él es libre, ya está justificado, ¿por qué él es acusado ahora de pecado, de pecador, cuando él se acerca a comer con los gentiles, que ellos recibieron la justificación por la fe y tienen toda la libertad? Entonces, hay un problema ahí, es lo que se está tratando el apóstol Pablo, obviamente, y otra vez esto tiene que ver con los judaizantes. Luego el pastor MacArthur dice en segundo lugar, Pablo fue aún más devastador. Y más o menos él dice lo siguiente, y él como la interpretación que le da, dice, si ustedes se volvieron pecadores por tener compañerismo con sus hermanos gentiles, es decir, es que eso era lo que los judaizantes decían, cuando ustedes se juntan con los gentiles, son pecadores. Entonces, aquí está, si ustedes se volvieron pecadores por tener compañerismo con sus hermanos gentiles, y hermano, y esa es la razón por la cual Pedro se retraía, es decir, inconscientemente él estaba pensando, aunque él era libre, pero él inconscientemente estaba pensando que de alguna manera se había contaminado, había pecado, es decir, estaba como que no estaba bien claro en la definición de la justificación. Entonces, dice aquí, Pablo propone entonces lo siguiente, en ese caso Cristo mismo, y este es el punto, cuando dice es Cristo ministro de pecado, en este caso entonces Cristo mismo se convirtió en ministro de pecado. ¿No es así? Ahora vamos a ver de qué manera. Y aquí está el punto. Jesús había enseñado con claridad que ningún alimento puede ser fuente de contaminación espiritual para una persona, porque la comida no puede afectar el corazón. ¿Se acuerda Jesús qué dijo? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que como? ¿Comer con las manos sucias contamina al hombre? Y ese es el rito de los judíos, que decían que aún era pecado no lavarse las manos y comer esos alimentos con sus manos sucias. Era lo que los contaminaba, los hacía pecadores. Cristo dice, ¿es eso pecado? Dice, no señor, el pecado está en el corazón, cuando sale, no es lo que entra, dice Jesús, sino lo que sale. Ese es el pecado. Dice el pastor MacArthur aquí, a través de la visión de los animales, inclusive ahora hablando de Pedro, de los animales impuros, así como la conversión y unción dramática de Cornelio, el Señor había dado a Pedro evidencia directa de que los creyentes gentiles son iguales a todos, en todos los creyentes judíos. Eso está en Hechos capítulo 10. Luego dice, en muchas otras ocasiones y de muchas otras formas, Jesús había enseñado que todos los que le pertenecen son uno con Él y por ende son uno solo entre ellos. Note, y eso dice Efesios, Dios de los dos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia. En Cristo, hermanos,
No hay judío ni hay gentil. En Cristo todos somos uno. Y Cristo ora en Juan 17. ¿Cuál es su oración? Padre, hazlos uno, así como tú y yo somos uno. Que los creyentes fuesen uno. Ahora note esto. Cuando Pedro viene y come con los gentiles, él está aceptando la unidad porque él es un judío, ¿verdad? Y come con los gentiles, está diciendo somos uno. Pero cuando él se retrae y viene, porque llegaron los judaizantes y lo van a acusar que él está en pecado, Pedro entonces cree que sí está en pecado, y entonces cuando él se retrae, hermanos, está dividiendo el pueblo de Dios, está haciendo una separación y está diciendo que el Señor no ha hecho nada porque es pecado sentarse a comer ahora con los gentiles, habiendo sido justificado. Pero entonces al sentarse a comer con los gentiles, entonces Pablo dice, o sea, si yo como con los gentiles, ¿soy declarado pecador por eso? No, porque si fuese así, entonces Cristo es autor del pecado. Cristo también es declarado pecador porque Cristo fue el que enseñó. Cristo fue el que le dio la visión a Pedro de que no había nada inmundo. Cristo fue el que dijo que en Cristo somos un solo pueblo, que no hay división. Pero los judaizantes estaban dividiendo. Y por eso ese texto es difícil, pero eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué? Nosotros somos entonces ahora los judíos que hemos sido justificados por la fe. Si nos juntamos con los gentiles y entonces nos sentimos pecadores al juntarnos con los gentiles, y Cristo nos dice que no, pero si creemos que sí, porque ustedes los judaizantes están diciendo eso, entonces ahora ¿Cristo es ministro del pecado? No, dice Pablo, de ninguna manera. Ahí por eso hay un enredo. ¿Y cuál es el enredo ahí, hermano? Y vuelvo otra vez al punto como comencé. Ese enredo, aunque no lo entendemos de pronto acá muy bien, pero es lo que tenemos hoy día. Personas que dicen, sí, soy justificado por la fe, pero yo tengo que hacer. ¿Ven? Sí, Cristo ya arregló el asunto, yo soy un judío y yo puedo aceptar a los gentiles y está bien, pero llega el momento donde dice, pero comer con los gentiles ¿acaso no me hace pecador? ¿Sí el problema? Me acuerdo cuando, con la muerte del jugador Balanta, como una hora hablando ahí con una pareja, tratando de hablarles de la justificación por la sola fe, y ellos siempre me saltaban, sin santidad nadie verá al Señor, el que persevere será seguido. Pero un momentico, déjenme, yo les explico primero esta parte para llegar allá. Casi siempre era eso. Mientras yo les hablaba de la seguridad de la salvación, de la gracia redentora, ellos me hablaban, pero sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, como que sí, Cristo lo hizo, pero yo tengo que hacer. Y si yo no lo hago, me condeno. Por eso, hermanos, mire, esto es muy delicado. Y tal vez por eso ven que Pedro entró en problemas. Porque los judaizantes le llegaron a decir a Pedro y a todos, espérese un momentico, esto es muy peligroso, usted dice que ya fue salvo por la sola fe, y la ley, y las ceremonias, y acaso cuando yo como con un gentil no me puedo contaminar, no puedo ser hallado pecador de pronto. Entonces sí, justificado por la ley, pero cuídese, cuidado, porque usted puede, como dicen hoy día, caer de la gracia, perder la salvación. ¿Cómo manejamos eso, hermanos, que es tan delicado? De que la salvación es única y exclusivamente por la gracia, única y exclusivamente por la fe. Y que de repente yo aplico sin santidad nadie verá al Señor, y es verdad. El que persevere hasta el fin es salvo, y eso es verdad. Pero el peligro de decir que yo soy salvo no solo por la gracia, por la fe, sino porque perseveré, sino porque me santifiqué, sino porque oré, sino porque ayuné, sino porque serví, y entonces eso de alguna manera cae a mi vida de que yo soy salvo por esto, y estoy uniendo la salvación, como lo hacían los judaizantes, fe más obras. ¿Ya cuenta que es peligroso? Por eso los reformadores, y algunos los malentendieron, y hoy nos malentienden a nosotros. Yo me cansé de hablar con muchos arminianos, y ojalá usted se va a cansar en esos debates. Y cuando él se mete que la salvación se pierde y que no hay seguridad, porque usted debe mantenerla, porque si usted no se santifica, y entonces no se puede hacer, no podemos hablar.
Nosotros manejamos las dos cosas, hermano. Somos salvos única y exclusivamente por la fe, por la gracia, y es ahí donde el pastor MacArthur se para y ha sido tan, digamos, malentendido. Creo que el pastor Sproul dijo lo mismo cuando se pararon y le preguntaron al pastor MacArthur: ¿y si un cristiano se suicida, qué? Y él dice: si es cristiano se salva. No, no, porque él se mató y él es acusado de asesinato. Y hombre, hermano, como decía el pastor Gabriel, el asunto con todos los demás pecados es que cuando usted comete el pecado, usted se puede arrepentir. Todos los creyentes, cualquier pecado, usted y yo lo podemos cometer, pero nos podemos arrepentir y tenemos el perdón de Dios. El único que no se puede arrepentir es el pecado del suicidio, porque no se puede arrepentir. Si un creyente se suicida, le decía al pastor MacArthur, ¿se salva o no? El que cree que la salvación depende de mí, en parte, dice que no se salva, pero el que cree que la salvación es únicamente del Señor y si es creyente se suicida, se salva, porque la salvación no depende de él, sino de Dios. La pregunta no es si un hombre que se suicida, un creyente se suicida, se salva. Esa no será la pregunta. La pregunta más bien sería si un creyente genuino pudiera llegar al suicidio, dado que el Espíritu Santo lo guía, dado que Él es un hijo de Dios. Esos temas son buenos porque nos hacen ver hasta dónde nosotros, aún como cristianos y reformados, nosotros podemos estar descansando en la salvación en lo que hacemos y no en lo que Dios hizo. Yo aprendí esto: una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación, y ahí eso nos ayuda y no las mezclamos. Cuando usted sabe y usted aprende la justificación, hermano, el Señor lo justificó, usted ya es salvo por la fe, eso no lo va a cambiar nada, ni usted puede cambiarlo. Pero el salvo justificado es llamado a ser santo, a caminar en santidad, y es mi responsabilidad. Y por eso unos pueden ser más santos que otros. Pero la salvación y la justificación depende de la gracia del Señor. Ese era el problema que había acá. Y por eso Pablo entonces ¿qué? Si nosotros que hemos recibido la justificación por la fe y ahora somos culpables de pecado porque nos juntamos pues a comer con un gentil, entonces Cristo es ministro de pecado. No, de ninguna manera, porque el mismo Cristo dijo que las viandas no servían para nada. Pablo dijo que las viandas no aprovechaban. Jesucristo dijo: no es lo que comemos, no es el guardar. Y es interesante porque los judíos acusaron a Jesús aún de quebrantar el sábado, y el Señor dice: pero ¿qué les pasa si aquí está el dueño del sábado? El dueño del reposo del sábado es Cristo, y Él tiene todo el poder y la autoridad para comer en el mismo día del reposo. Pero los legalistas entran a decir: no, cuidado. Entonces los legalistas de hoy día están aquí en los judaizantes. Va a terminar lo que dijo el pastor MacArthur. Dice: ahora, si los judaizantes tuvieran la razón, Pablo señaló, sería porque Jesús se había equivocado entonces. Si ellos enseñaban la verdad, Él había enseñado entonces, si los judaizantes enseñaban una verdad, Jesús entonces había enseñado una mentira, y eso le convertía en ministro de pecado, lo que está diciendo Pablo. Tal acusación debía estremecer a Pedro hasta la médula. Ser llamado un hipócrita era bastante, pero ser llamado un pecador era impensable, y ser acusado de hacer ver a Jesús como un ministro de pecado no era menos que repulsivo y chocante. Dice el pastor MacArthur: no obstante, la lógica del argumento de Pablo era innegociable. Por sus propias acciones, Pedro había condenado a Jesucristo mismo. Por esa razón le fue necesario abdicar de sus simpatías judaicas para no hacer caer en el descrédito a su Señor. O sea que el pecado de Pedro no fue sencillo. No fue sencillo. Y otra vez, ¿por qué? Porque se dejó convencer por los judaizantes de que sí, él es salvo por la justificación, pero muéstrame las obras. No es fácil este tema, hermanos, no es fácil. Y por lado y lado nos van a acusar, yo lo sé, no es fácil.
Por eso me gusta cuando, no recuerdo quién es el que dice, que cuando uno lee Romanos, sobre todo Romanos capítulo 4, y mira a Abraham, la justificación por la fe, tenemos que verlo en Génesis capítulo 15 y aún el 17. Pero cuando vemos a Santiago hablando de la justificación por la fe y que las obras le acompañaron, tenemos que verlo en Génesis 22. Y Santiago habla de Génesis 22, para no confundirlo, porque si cogemos Santiago y lo mandamos a Génesis 15, nos metemos en problemas. Porque en Génesis 15 habla de la justificación únicamente por la fe. Yo no sé si ya salimos de ese versículo. Bueno, número 2, vamos a tratar que el otro punto, el que pueda justificarse por la ley, se hace transgresor de la ley. Si alguien puede justificarse por la ley, se hace transgresor. Versículos 18 y 19 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Entonces, si alguien puede justificarse por la ley, se hace entonces transgresor. Es decir, Pablo afirma no poder volver a la ley. Esto lo haría un pecador no salvo. Un pecador que no es salvo puede volver a confiar en la ley, pero un justificado no. El comentarista Hendrickson dice así: si un transgresor, porque sé perfectamente que lo que estoy haciendo al reconstruir la doctrina de la salvación por las obras de la ley choca con las convicciones más profundas que tengo a mi causa de mi experiencia pasada, hace nulo el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted está convencido de la justificación por la fe, pero vuelve otra vez a confiar y a pretender que la ley le sirve para la justificación, hermano, se tira por el suelo toda la obra de Cristo y usted queda un transgresor. ¿Por qué? Porque es que el único que nos puede justificar y nos puede salvar, nos puede quitar el pecado es Jesucristo, hermano. Nadie más. Las obras de la ley no pudieron. Pablo hubiera dicho algo así, el pastor MacArthur trata de meterse en la vida de Pablo como para decir esto. Y Pablo dijo más o menos así, una paráfrasis del pastor MacArthur: yo nunca jamás podría hacer algo así, afirma Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El concepto del legalismo choca con la verdad de Dios y con mis propias convicciones más profundas. Ahora que he aceptado la gracia y soy muerto para la ley, jamás podría volver a su sistema de rituales y ordenanzas. De otra manera no podría vivir para Dios. La ley no es el amo del creyente, Dios lo es. La relación del creyente con la ley no es lo que le salva, sino su relación con Dios. Y yo creo que eso es lo que está apuntando acá. Ahora que somos salvos, ¿nuestra relación es con la ley o nuestra relación es con Jesucristo? Nuestra relación es con nuestro Dios que es Salvador. Yo soy salvo, pero ahora voy a ser siervo de la ley o voy a ser siervo de Jesucristo. Y ese es el punto que está tratando el apóstol Pablo. Es decir, la ley no podría entonces salvar a Pablo, pero la ley en su importancia sí le podía a Pablo llevar a Cristo como a nosotros. Primero que llega a Gálatas 3, lo vamos a ver más adelante, 23 al 25. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y ahí estaban todos los judíos y ahí estaba Pablo antes que viniera la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ese es el punto, hermanos. Es decir, la ley es buena. Inclusive en Timoteo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
¿Y en qué sentido la ley es buena? Y hablemos de la ley moral. La ley moral o los 10 mandamientos son buenas para el impío, para el inconverso. Fueron buenas para ti y para mí, en el sentido de que siempre me mostraron cuán pecador soy y me dejaron incapacitado, de tal manera, como dice Pablo acá, que lo único que pudo hacer la ley como ayo es llevarme a Cristo. ¿Sabe qué es ayo? Maestro o guía, un tutor. Entonces la ley es el tutor, es el guía que me lleva a Cristo. Pero una vez la ley me lleva a Cristo, la ley me suelta, porque ahora soy siervo de Cristo, yo no soy siervo de la ley. La ley me suelta, y cuando yo voy ahora a vivir o a caminar conforme a la ley, lo hago ya no obligatoriamente, sino voluntariamente, porque yo soy siervo de Cristo, no de la ley. Eso es lo que está diciendo acá, más o menos es la idea. Entonces no fue la ley, hermano, la que salvó a Pablo, fue Cristo, de quien es siervo. Y permítame leer Romanos 7, del 1 al 6, y ahí lo entendemos un poco mejor. Romanos 7, del 1 al 6, mire lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y aquí nos va a poner un ejemplo. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Ve? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere o muriere, es libre de esa ley, o sea, la ley del marido, de tal manera que si se uniere a otro hombre no será adúltera. ¿Por qué no será adúltera? Porque el primer marido ya murió y ella queda libre para unirse al otro. Pero si el marido está vivo y ella se une, es adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido para unirse a otro. Y luego mire la aplicación que le da. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, note acá, hermanos, habéis muerto a la ley, es decir, yo ya no confío en la ley para ser salvo, que era lo que los judíos confiaban en la ley para ser salvos. Es lo que los legalistas hacen, confían en la ley para ser salvos. Es lo que los judaizantes estaban haciendo acá, querían que los creyentes confiaran en la ley para ser salvos. Entonces Pablo dice, a ver, como yo morí a la ley, con la ley murió, para mí, yo quedé libre y me puedo casar con quien quiera, y me casé con Cristo. El punto es este: si yo sigo con la ley y la ley está viva para mí, yo no me puedo unir a Cristo porque sería adúltero. Es decir, tengo que matar a mi marido anterior. La iglesia tiene que matar a su marido anterior, darle muerte para poder unirse al nuevo marido. El marido anterior era la ley, pero nosotros en Cristo le dimos muerte. Cristo nos mató, mejor digamos, en ese sentido, para ahora unirnos a Cristo, que no podemos tener dos, uno solo. Bueno, sigo leyendo, versículo 4 otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o mediante el sacrificio de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, note, será la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso en 2 Corintios 3 dice, hermano, la ley mata, la letra mata, el Espíritu vivifica. Y cuando habla ahí de la letra mata, se refiere a la ley. La ley mata, pero el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que vivifica. Entonces, si esto es así, hermano, nosotros no podemos darle vida a la ley porque ya murió. Y es lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes ahora son siervos de Cristo, justificados por la fe, siervos de Cristo, pero le querían dar vida a la ley al decir que la ley tenía su lugar. No, hermanos. Pablo tiene que decirles no. Y entonces pasamos al versículo 20,
donde encontramos ahora que Pablo había sido crucificado juntamente con Cristo. Esa es la manera, hermano. Y entonces dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, de ese solo versículo pudiéramos predicar. No, miren lo que dice Pablo. Judaizantes, y otra vez él está hablando a los judaizantes. El problema judaizantes es que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ahora, no vamos a hacer aquí como muchas personas místicas que estaban diciendo que cuando Cristo moría ellos también estaban muriendo con Cristo en su cuerpo. No, aquí está hablando espiritualmente, hermanos. Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, espiritualmente estoy crucificado con Él, y esa es la razón por la cual ya no vivo yo. Ahora, note este punto, porque si yo vivo, entonces no estoy crucificado con Cristo. ¿Por qué Pablo podía decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Porque Pablo había muerto. Oh, hermano, míreme acá. La razón por la cual en muchos de nosotros se repiten nuestros pecados pasados, porque no hemos muerto. Y el pecado tiene si le damos vida al pecado, hermano, va a permanecer. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, espiritualmente ya. Cristo murió, y cuando Él murió, el pecado que había en mí murió con Él, quedó allá. Entonces ahora yo ya no vivo yo, es decir, ya no vivo conforme a mi pecado, ya no vivo conforme a mi vida antigua, sino que Cristo vive en mí. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hacemos para que Cristo viva en mí y no viva yo? Debo estar crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, hermano, porque seguimos viviendo en la carne. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren que aún ni siquiera está diciendo lo vivo procurando guardar los mandamientos. No, él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué esto así? Porque unidos a Cristo y estando unidos a la fe, hermanos, mire, el guardar los mandamientos o el vivir una vida de santidad brota libremente. ¿Por qué muchas personas dicen que el cristianismo es tan difícil? Esto es duro. Claro, porque están vivos, no han muerto con Cristo. Y si una persona está viva en su carne y procura guardar la ley, procura ir a la iglesia, procura orar, procura leer la palabra, procura santificarse, procura vencer el pecado, no va a poder. Por eso yo hablo tanto de nuevo nacimiento. Se requiere que una persona sea regenerada y nazca de nuevo. Y ese es el punto de estar muerto con Cristo. Entonces cuando está muerto con Cristo, hermano, esa persona, ¿qué va a hacer ahora? No vive ella, vive Cristo en ella. Y dice, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Y el resultado cuál será? Guardar la ley, los mandamientos del Señor, la santidad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces dice, mire, ¿por qué así? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y creo que ahí está el punto. La razón por la cual yo he muerto con Cristo, resucité con Él, y ahora le voy a leer el pasaje, y ahora vivo una vida acorde a Él, hermano, sin imponerse. Mírenme lo que le voy a decir esta tarde. Yo no sé cómo sea su vida cristiana, yo no sé cómo sea su vida espiritual, pero a estas alturas, y si usted es un regenerado, usted no debe imponerse nada. La vida espiritual, el caminar con Dios, es una delicia, es algo que sale. Hay personas que van a la iglesia. Yo me acuerdo tanto de una muchacha, mi esposa, que nosotros nos reímos, porque era una muchacha que llegó a la iglesia en un año, era la primera que llegaba al culto, ayunaba, oraba y todo, y de repente un día no se levantó y dijo, yo quiero pecar. Y se fue al mundo, no la volvimos a ver. Como al año la vimos, mi hermano, con
mi esposa, ¿se acuerdan? Una noche en una vigilia, vamos por una vigilia nosotros, a una noche, y cuando la vimos ahí, ¡ay, pastor! Y trae una barriga ya, ¿no? Se fue a pecar y ahí traía el fruto del pecado. ¿Qué es lo que quiero decirle? Esta señora o esta muchacha por un año yendo a la iglesia, oraba, ayunaba, pero eso era una obligación para ella. Yo espero que ninguno esté esta tarde aquí obligado, que haya venido aquí por obligación. O lo peor, van a la iglesia para que les vaya bien en la semana. Hay gente así. No es que si no voy el domingo, no, en la semana me va mal. No, hermano. Venir a un culto un domingo por la tarde, a pesar de que algunos a veces me dicen que venga, pastor, pero yo no puedo ir. Yo entiendo, hermanos, que a veces es muy pesado. Yo siento que por la tarde es duro. Aún yo a veces estoy aquí que me duermo. Ustedes no saben qué hago yo cuando llego acá. Yo me meto al baño y me echo agua en la cara un poco y los ojos. Me voy a tener los ojos bien abiertos, Señor. Esta hora es pesada, yo no sé. Pero yo estoy aquí, por eso no me estoy moviendo. Pero usted ahí sentado, escuchándome ahí, a veces dice, sí, pastor, pero venga, por favor. Pastor, venga ya. Me llama. Hermano, no es una obligación. Mire, la vida cristiana, por eso, y usted lo sabe, es una delicia. Leer la palabra es una delicia. Ir al culto a ver qué Dios me va a decir es una delicia. Adorar al Señor es una delicia, hermano. Poder orar, alabar, encontrarnos con Él en comunión es una delicia. Pero este es el punto. Este es el secreto. Gálatas 2:20 es el secreto. Con Cristo estoy. Mire que Pablo no dice estuve, porque algunos dicen, Juan, ¿se acuerdan? A ver, el hermano Oscar escucha por ahí, pero no, sí, cuando servíamos al Señor, cuando ayunábamos, cuando hacíamos, como decían en el desierto de los israelitas, cuando nos sentábamos a las ollas a comer. No, hermano, no fue que estuve, ni estaré como que mañana, pastor, mañana me consagro, mañana estoy. No, ahora. Cuando tocaban el chofar. Exacto. No, hermano. O en la otra que decía, no, colgamos las guitarras, ¿cómo se llama eso? Las habían colgado porque ya ni cantaban. Para decir, no, hubo un tiempo que sonaban. ¿Cómo era que llamaba eso? Las guitarras, ¿no? Lo que tocaban las cítaras, eso. Las arpas, eso, que dicen que estaban colgadas, después de la cautividad, estaban colgadas porque nadie las tocaba. ¡Ay, aquellos tiempos! Y hay muchas personas que llegan a la iglesia y dicen, no, cuando orábamos, cuando ayunábamos, cuando íbamos a evangelizar, cuando hacíamos, y ahora, cuando oraba, cuando me santificaba, y ahora. Pablo dice, con Cristo estoy, hermanos, es ahora. Y esa es la razón, como con Cristo estoy ahora, juntamente crucificado, esa es la razón por la cual ya no vivo yo. Entonces, vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un pasaje que yo he usado para decir que Cristo murió específicamente por personas. Cristo no es como los arminianos que dicen que Cristo en la cruz murió por todo el mundo. ¿Dónde? Entonces, al morir por todo el mundo, Cristo creó una posibilidad de salvación. ¿Y quién se salva? Al que quiera, agárrese el que pueda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sería así. Es decir, Cristo ya hizo, y así enseña, ¿no? Y suena muy bonito y muy romántico y pareciera correcto, ¿no? Cristo en la cruz muere, y muere por todo el mundo, por todas las personas. Crea una posibilidad de salvación. ¿Y quién se salva? El que crea, el que le atine, ese se salva. Entonces al final la salvación es de que Cristo murió por todo el mundo. Y si Cristo murió por todo el mundo, entonces los que van al infierno, ¿qué pasó con ellos? Y si Cristo murió por todo el mundo y se salva solamente los que tienen fe y se agarran, entonces la salvación es compartida, porque Cristo creó la posibilidad, pero se salvó el inteligente que le echó mano. No, Pablo dice, Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Amén. Es decir, cuando Él moría por mí, pagaba la deuda de mis pecados. Hermano, mire, esto es lo hermoso, que en la cruz Cristo estaba muriendo por ti, por tus propios pecados. Y es lo que tenemos que ver. ¿Por qué soy salvo? Porque Cristo en la cruz murió por mí. ¿Y por qué el otro no es salvo? Hasta mañana lo dije.
No lo voy a volver a repetir, que fue un poquito fuerte el tema esta mañana. Entonces, si Pablo había muerto con Cristo, era una nueva criatura en Cristo. Y voy a leer Romanos 6. Déjeme, yo leo todo esto del 1 al 11 porque ahí está muy claro, mi amado hermano. Mejor que la misma Biblia hable. Pablo, ¿por qué dijo que Cristo había muerto por él? Para ser una nueva criatura. Mire lo que dice Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esa palabra en ninguna manera es absolutamente no. No. Porque los que hemos muerto al pecado, otra vez con Cristo juntamente crucificado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, otra vez hablando de la muerte, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ahí fuimos sumergidos con Cristo en su muerte. Y luego por el ejemplo del bautismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo o por el sumergirnos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y aquí ya aclaró que es la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, y este es el punto, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue. Luego dice que por eso el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, no reina el pecado sobre nuestro cuerpo mortal, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, Pablo sigue hablando otra vez a los judaizantes y les está diciendo, la justificación por la fe nos ha llevado a tener una vida completamente nueva. Y por eso es un error a Pedrito y Bernabé, que se estaba contagiando, y los demás, decir que yo no soy salvo solo por la fe, sino por la justicia. Por la ley. Pablo sabía entonces que Cristo se había entregado por él, y aquí está en Juan 10, 14 al 18, cuando dice que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una referencia a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Qué precioso esto, hermanos. Cristo conoce sus ovejas. Pero algo más, y las mías me conocen. ¿Ven? Él nos conoce a nosotros, pero nosotros lo conocemos a él. Y luego dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo puso su vida por las ovejas. Por eso Pablo podía decir, me amó y se entregó a sí mismo por mí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y ahí entramos nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, y otra vez acá, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Entonces, cuando uno lee Juan 10, entiende que Jesucristo puso su vida por las ovejas, no por todo el mundo, por las ovejas. Y entonces Pablo, cuando fue oveja de Cristo, entendió y dijo, ya, Cristo murió por mí. Como usted es oveja de Cristo, te puede decir, hermano, que Cristo puso la vida por usted. Amén. Porque somos ovejas del Señor. Y el último punto, en el versículo 21, Pablo no está dispuesto a desechar la gracia que le salvó, como lo estaban haciendo los judaizantes, hermano. Añadirle a la gracia, añadirle a la justificación por la fe
es muy peligroso porque es automáticamente desechar la gracia de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, ¿qué era lo que decían los judaizantes? No solo la fe. Se requiere de las obras. ¿Qué dicen los católicos? No solo Cristo, hay que hacer buenas obras. Y de una manera muy sutil, hermano, lamentablemente, la mayoría de las iglesias arminianas eso es lo que enseñan. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Es tan sencillo y tan elemental. Si un pastor o un creyente dice y afirma que la salvación se pierde, o sea, que yo puedo tener la salvación, pero si yo la descuido, la pierdo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que yo adquirí la salvación, que yo tengo parte en la salvación, porque si se pierde, entonces yo la conseguí. Yo le digo que en una iglesia grande, el pastor lo dijo delante de un poco de gente que después me da tristeza, digo, es que 50 y 50. Y yo dije, pero entonces es lo mismo que la iglesia católica, a Dios rogando y con el mazo dando. Esto es muy delicado y otra vez, hermano, cuando hablamos de la salvación, justificación únicamente por la fe, pero otra cosa es la santificación. No podemos desligar, estas dos doctrinas deben estar en nosotros, porque otra vez tenemos, no le digo que el último pastor con el cual yo estuve, cuando le hablaba de la gracia, me dijo, usted de esos creciendo en desgracia. Porque él pensaba, hermano, yo he tratado de hablar de la justificación por la fe, pero es que Cristo ya murió, nos perdonó, nos justificó, ya somos salvos por la... ¿Cómo así? O sea, salvo siempre es salvo, o sea, ¿quiere decir que usted puede ir y pecar y hacer lo que quiere? No, pastor, yo no le estoy diciendo eso, pero sí, porque si usted cree en esa doctrina, así me dijo, que de Calvino, así me lo dijo. Si usted cree en esa doctrina calvinista, entonces usted quiere decir que salvo siempre es salvo, que usted puede ir como se le dé la gana. No, hay que santificarnos, hay que cuidar la salvación porque la podemos perder, así me alegaba. Yo todavía no tenía los argumentos, pero trataba de decirle que la verdad yo adquirí argumentos más sólidos aquí con la Reforma. Yo allá todavía tambaleaba, pero gracias a Dios por la Reforma que nos dio argumentos más sólidos. Amén. Pablo dice, no desecho la gracia, no, porque si por la ley fuese la justicia. Ahí la justicia es ¿por qué? Porque tú eres justo, por la obra de Cristo. Cuando Pablo dice, porque si por la ley fuese la justicia, Pablo está diciendo, por mi obra, por guardar la ley, yo me justifico. Si por guardar la ley, yo me justifico. Si por guardar la ley, yo me salvo, dice, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si hay una posibilidad de salvación, ¿para qué vino Cristo? No hay sentido, hermano. Si la ley, si las obras de la ley ayudan a la salvación, entonces ¿para qué vino Cristo? No tenía sentido. Cristo vino porque, hermano, la ley no nos salvaba, la ley nos mataba. La letra mata, la letra de la ley nos mataba. Todo aquel que quiera guardar la ley, hermanos, para ser salvo, termina muerto. Porque el que no guardare la ley perfectamente muere, se hace culpable de toda ella y la ley nos mataba. Pero Cristo vino a darnos vida, a vivificarnos. Por eso dice, yo no desecho la ley. Si por la ley fuese la justicia, yo soy salvo por la ley, entonces por demás murió Cristo. Lo que hacían los judaizantes entonces era desechar la gracia de Dios, de la salvación. Y yo creo, hermanos, que cuando Pablo le dice todo esto y está hablando todo esto, yo creo que Pedro cayó en cuenta. Porque usted cree que Pedro falló una vez, esta mañana hablaba de la falla de Pedro, pero aquí le voy a mostrar otra falla de Pedro. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Yo creo que cuando Pablo está diciendo, si por la ley yo me justifico, por demás murió Cristo, yo creo que Pedro inmediatamente dice, ¡ay, caramba! Ahora me acuerdo. Mateo 16, 21, mire. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario, note, le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué está diciendo Jesús? Me es necesario. Me es necesario, ¿por qué? Para poderlo salvar a ustedes, los discípulos. Cuando él dice eso, nota el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo? Mire Pedro, no, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué? ¿De ir a la cruz y morir? No, no, no. Mire lo que le dice el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y por qué le dice Satanás? Porque Satanás lo estaba usando para tener compasión de Jesús, de que no fuera a la cruz, y de una manera muy sutil, diciendo que se compadeciera de sí mismo, estaba tirando por el suelo toda la obra redentora que Cristo vino a hacer, que era ir a la cruz. Por eso le dice: te vas a oponer, yo solamente veo en ti al diablo. Así le dijo Pedrito, está hablando el mismo diablo. Las fallas de Pedro, ¿no? 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, gracias a la falla de Pedro, ahora dicen los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué era lo que le pasaba a Pedro? ¿Por cuál me está impidiendo que vaya a la cruz? No se me ha negado a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, entonces, por eso Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado, estoy negado. Y cuando nosotros estamos negados, Dios puede actuar en nosotros. Si estamos vivos, no puede actuar, porque actuamos nosotros como vimos a Pedro. Palabras convincentes de Jesús, como decía esta mañana, Pedro sabía en el antiguo pacto que el Mesías tenía que ir a la cruz. Y cuando le dice que tiene que ir, Pedro se mete y dice: no, Señor. Es lo mismo judaizantes, están ahí. Los judaizantes, ¿qué están diciendo? Salvación solo por la fe. No, hay que ponerle ahora. Y para ir terminando, el pastor MacArthur dijo lo siguiente: los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y estos son los dos pilares que el legalismo, por su misma naturaleza, siempre apunta a derribar. La persona que insiste en que puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, menoscaba el fundamento mismo del cristianismo y anula la muerte preciosa de Cristo para su propia perdición. Terrible, hermanos, terrible. Pablo defendió entonces en estos versículos la justificación por la sola fe. De la misma manera nosotros debemos defender la justificación por la sola fe, porque precisamente eso es lo que habla Romanos. Ustedes que están llevando la secuencia, lo vamos a comenzar a ver, y eso es lo que Gálatas también estaba haciendo, por el peligro de los judaizantes, que siempre quieren ponerle a la gracia, añadirle algo a la gracia, algo a la justificación por la sola fe, le quieren añadir las obras. Y el evangelio bíblico, el evangelio puro, el evangelio verdadero, es libre de cualquier acción humana. Es más, aún la misma santificación no es su esfuerzo, ni es mi esfuerzo, sino que lo que Dios hace en nosotros. Son las obras de Dios que Él hace en nosotros. Así que nosotros nos rendimos al Señor, como Pablo: con Cristo, Señor, estoy crucificado, ya no vivo yo, estoy muertico, entonces ahora te sirvo, todo lo que yo hago ahora es por la fe del Hijo de Dios. Ese es el evangelio, hermanos. Amén. Oremos.